El 1 de enero de 1804, un ejército de antiguos esclavos, dirigidos por el general Jean-Jacques Dessalines, derrotó al todopoderoso ejército de Napoleón Bonaparte, convirtiendo a Haití en el segundo país americano, tras Estados Unidos, en conseguir su independencia. Pese a que los revolucionarios en el primer momento dijeron que eso de levantarse cantando la marsellesa no iba con ellos. También fueron los primeros en abolir la esclavitud. Su constitución de 1816 fue la primera en otorgar la nacionalidad haitiana a cualquier africano o asiático que quisiera establecerse en Haití. Un siglo después también fueron pioneros y condenaron a Hitler y otorgaron pasaportes en 1937 a todos los europeos que huían del nazismo. Lástima que en los últimos tiempos hablar de Haití sea hablar de catástrofes naturales, de crisis políticas o, con mera palabrería, de un lugar donde practican vudú. Una religión en realidad originaria de África Occidental, que nada tiene que ver con la imagen que nos han trasladado películas y series de zombies pergeñadas en Hollywood. Para hablar de esa tierra con mayúsculas nos acompaña esta noche Vicente Romero. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerte otra vez aquí. Toma asiento. Haití, Haití. Cuando hablas en tu libro, en Tierra de Zombies, Vudú y Miseria en Haití, la mayoría de la gente lo asocia a prácticas de magia negra vinculadas a gentes analfabetas. Y lo poco que la gente sabe al respecto les lleva a ignorar que su máximo dirigente espiritual es un doctorado por la Sorbona y que habla 4 idiomas. Sí, tenemos una visión del vudú acuñada primero por los europeos, por el catolicismo europeo, que condenó esa religión de origen africano como culto al diablo y como magia negra, y actualmente pues tenemos la manipulación comercial de Hollywood, que ha convertido a los zombies en un elemento fantástico de terror para el cine, ¿no? El vudú no se corresponde con nada de eso. De hecho, lo que tú decías, el hombre que unificó el vudú dentro de Haití, pues era un licenciado por el City College de Nueva York en bioquímica y doctorado por la Sorbona en París, y que hablaba varios idiomas, efectivamente. En Haití el vudú es algo más que una religión, ¿no? Funciona como una suerte de columna vertebral del país. Sí, porque la mayor parte de la población, el 90 y tantos % de la población, desciende de los esclavos negros. El vudú, ese culto africano a los espíritus, llegó a bordo de los barcos esclavistas y constituyó la seña de identidad común entre los distintos grupos étnicos africanos llevados a Haití como esclavos. Después, ante la opresión atroz, salvaje del colonialismo, el vudú fue un consuelo, un refugio, y finalmente, al no existir un Estado que se hiciera cargo de las cosas más elementales como la justicia, la medicina, el vudú acabó reemplazando al Estado, recurriendo al lungán, al sacerdote, como mediador, como forma de justicia, como forma de medicina, etc. En definitiva, el vudú se convirtió en un aglutinante social desde el principio y constituye la principal seña de identidad históricamente del pueblo de Haití. Es que, como tú explicas en tu libro, de alguna manera el vudú habría actuado como en algún momento el cristianismo o en algún momento también el islamismo en algunos lugares del mundo. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en este caso de una manera más unitaria y más profunda, porque estamos hablando de una sociedad formada por esclavos traídos de distintas partes de África, ¿no? Que encuentran el elemento aglutinante precisamente en el vudú. Hace una suerte de sincretismo también el vudú de todas esas religiones de diferentes lugares del continente. El sincretismo del vudú es sobre todo con el catolicismo, pero es un sincretismo forzado por la opresión católica. Es decir, para poder practicar el culto vudú sin que se les acusara de culto al diablo, lo que es absurdo porque para ellos el diablo no existe, lo que hicieron fue disimular el culto vudú, identificando algunos de los loas, de los espíritus del vudú, con santos del santoral católico, ¿no? Entonces, ahí hay un sincretismo forzado
para disimular, para huir de la represión. Me recuerda mucho a algo que conocemos más, que es el caso de ese sincretismo cubano, por ejemplo. Sí, sí, se parece también. Lo que pasa es que en Cuba el desarrollo económico es mayor, en Cuba el desarrollo del Estado es mayor, y entonces ese culto cubano, ese santerío, etcétera, tiene una importancia mucho más relativa. No es ese aglutinante que es en Haití. Una cosa que llama poderosamente la atención de tu libro es que defiendes que los zombies son un hecho científicamente probado. Y no es hacer bromas con Vox y el franquismo, ¿no? Pero planteas que científicamente se ha demostrado que los zombies existen. Los zombies existen, sí. Podemos hacer chistes de si están muchos de ellos sentados en el Congreso, pero no es una cuestión de chistes. Los zombies han sido estudiados científicamente a niveles muy altos. Antes, y ¿qué lo es que un pasa zombie? es que esa es la pregunta. Lo que pasa es que los zombies existen, pero no como nos los han contado en el cine. Un zombie es una persona que ha sido en principio castigada, aunque después hay abusos, por esa justicia vudú, por las sociedades sagradas, podemos hablar después de eso si quieres, y que ha recibido una dosis de un anestésico muy fuerte, que es lo que ha llevado a las grandes farmacéuticas a investigar científicamente el caso para ver qué anestésico era ese, que le ha producido una muerte aparente. En ese estado de muerte aparente ha sido sepultado, se han organizado funerales, etcétera, y después los unganes, los sacerdotes o los los bocores, que son sacerdotes maléficos, lo han desenterrado y ha quedado el resto de su vida afectado, sin memoria, sin voluntad, muy disminuido mentalmente, pero que es utilizado físicamente para trabajar en las plantaciones en un régimen de esclavitud, mientras que pueda ser útil y después es eliminado. Esos zombies son todo un fenómeno social, histórico, pero también actual en Haití. Existen. Dentro del libro se recogen varios casos y yo no podría negar la existencia de los zombies cuando me pusieron uno en las manos. Es decir, estábamos rodando para Televisión Española un programa sobre vudú, sobre zombies, sobre los zombies, digamos, homologados por la UNESCO, por las grandes compañías farmacéuticas, famosos por el libro del arco iris famoso que se llevó también al cine, etcétera, La serpiente y el arco iris, y de repente nos encontramos con una niña de 14 años y que había muerto, había muerto en manos de la madre, que la madre nos contaba la historia de la muerte, que meses después apareció en su casa llamando a la puerta en un estado zombie. Esa niña, que había sido recogida en una misión evangelista donde ya había una de esas mujeres zombies estudiadas, y de allí yo me la llevé al psiquiátrico de Puerto Príncipe, donde estuvo recibiendo un tratamiento, y con ese ungán del que tuve la suerte de ser amigo a lo largo de los años, pues se intentó incluso una ceremonia de deszombificación. Yo no puedo negar la historia de los zombies porque los he visto y porque he compartido los resultados de esas investigaciones. Los zombies existen, lo que pasa es que no son como nos los cuentan con las tripas en el fuera, cine. y ese tipo de Sí, cuestiones, con un ¿no? virus, una epidemia mundial de zombies, etcétera. La epidemia mundial es Hollywood. Ya. En cualquier caso, la vinculación con la religión de los zombies es, en primer lugar, un castigo. Sí, lo que pasa es que si En hablamos... el caso de la niña parece más complicado entender cuál Sí, es el castigo. sobre todo por le... el final de la historia de la niña, porque a la niña la volví a encontrar cuando ya tenía 39 años. Había cambiado de nombre, habían cambiado de domicilio, estaba encerrada en un espacio mínimo, en una especie de jaula de cemento por su familia. La volvimos a ver, a filmar, y finalmente alguien se llevó a esa niña, que
la internó en un hospital, desapareció. Nadie quiere hablar de ese final. Esa es una historia contada a lo largo de los 30 años en que transcurre en el libro, pues como forma de conducir ese relato para que no sea simplemente una historia de Haití o una aproximación al vudú, que, bueno, soy un periodista, no soy un etnólogo y no puedo hacer nada más que una aproximación periodística, ¿no? Pero si nos quedamos con el fenómeno de los zombies en cuanto al vudú, y que si es un castigo, etcétera, sería como quedarnos únicamente con los casos de pederastia, con los casos de esa mafia económica que hay dentro de la Iglesia, con el ahorcamiento del Blackfriars, etcétera, ¿no? La Iglesia católica es una cosa distinta, ¿no? Igual que si hablamos de sociedades secretas en el vudú, que no se sabe si son secretas o sagradas, porque secret y sacré en francés son muy parecidas, ¿no? Son semisecretas, porque todo el mundo sabe que existen, y son sagradas porque se basan en la religión. Pues si lo trasladamos al catolicismo, ¿qué tendríamos que decir, por ejemplo, del Opus Dei o de otras sociedades sagradas semisecretas igualmente siniestras, ¿no? Hay otro elemento muy importante en Haití, porque Haití ha sido un país de referencia en la independencia latinoamericana, está demasiado cerca, como siempre, de los Estados Unidos, ayudaron en su momento a Simón Bolívar, hay escritores, ¿no?, ideólogos como Jacques Roumen, que es uno de los padres, ¿no?, del comunismo indoafroamericano. ¿Hay algo que tenga que ver entre el vudú y el antiimperialismo? Sí, de origen, el vudú es lo que aglutina a los esclavos. En Haití se produce una rebelión de los esclavos, una rebelión que ha sido acusada con razón de sangrienta, de querer exterminar a los blancos, pero que en definitiva estaba reproduciendo el modelo de opresión terrible en el que la propia normativa militar francesa decía que si no había comida para los perros se les soltasen unos esclavos como alimento, ¿no? Cuando se empiezan a producir descontentos graves y rebeliones en las plantaciones, hay varios unganes vudú, uno especialmente, que empieza a coordinar esas rebeliones y se produce una reunión en Bois Caïman convocada por el vudú, con una ceremonia vudú que es la que proclama la rebelión de los esclavos y que acaba produciendo la independencia de Haití. Haití, la rebelión de los esclavos de Haití tiene miles de espartacos, de gente sin una ideología política, pero que reaccionan frente a la injusticia, ¿no? Se alimentan también de esos ecos que le llegan de la Revolución Francesa entre los pocos esclavos ilustrados, y efectivamente acaba produciendo un ideario de una izquierda muy primaria, muy poco teórica, pero enormemente activa y solidaria. El vudú está en el origen de todo eso y en el desarrollo de todo eso. La gente no suele saber que el padre de Víctor Hugo era un negro. ¿Sí? Sí. Oye, ¿por qué un país que llegó a ser el máximo productor de azúcar del mundo está en la situación actual? Porque claro, lo comparas con República Dominicana, que es prácticamente, podríamos pensar, el mismo país, ¿y por qué es tan diferente uno del otro? Bueno, hay una principal causa histórica. Los franceses son derrotados militarmente, socialmente, políticamente en Haití por ese movimiento de esclavos, y hay que llegar a una solución política. Esa solución política hace que Haití tenga que aceptar una indemnización a Francia por privarla de sus derechos, de todos los derechos, porque tenían las grandes plantaciones de azúcar, que era un negocio fantástico, pero tenían también el comercio, tenían también el transporte, es decir, tenían un monopolio absoluto sobre las riquezas de Haití. Pétion, uno de los primeros presidentes haitianos, acepta el tener que pagar esa deuda, una cantidad
absolutamente desmesurada que todavía lastra a Haití y que ha lastrado su desarrollo desde el principio, ¿no? Pero además se encuentra con la agresividad económica norteamericana, los grandes monopolios norteamericanos que vuelven a poner sus garras sobre Haití, y la falta de cuadros, la falta del desarrollo del Estado, etcétera, pues produce todo un desastre que conduce a través de distintos golpes de Estado y tragedias hasta la dictadura siniestra, terrible de Papa Doc y de aquellos polvos, estos lodos. Estos lodos. Muchas gracias, Vicente, por abrirnos un poco los ojos a algo que, como bien planteas, conocemos solamente a través de las películas y que tiene mucho que ver, insistes en el libro varias veces, con aquello que llamó Carpentier lo real, maravilloso, ¿no? Yo creo que es imposible entender el continente latinoamericano, es imposible entender Haití si no entendemos sus religiones. Sí, sobre todo porque no lo hemos estudiado, no se nos enseña. En la enseñanza, en los primeros años, lo que ha sido la historia de América, ¿no? Y en el caso de Haití, Haití es un enorme desconocido. Carpentier decía lo de lo real maravilloso contra el surrealismo europeo. Decía que los europeos habían tenido que inventar una serie de personajes, de situaciones, de hechos, en el surrealismo se plasman muchos, por encima de esa realidad más igual, más gris, mientras que en América Latina y sobre todo en Haití la realidad era literariamente maravillosa, aunque socialmente fuese atroz, era literalmente maravillosa para un escritor, ¿no? Superaba cualquier invención que se pudiera hacer. Por ejemplo, que el principal fuerte en Cap Haitien, hecho para defenderse de las agresiones francesas, la argamasa de ese fuerte de piedra esté hecha con la sangre de los animales sacrificados a Ungún, el dios de la guerra del vudú, ya es todo un hallazgo de realismo maravilloso que cuenta el propio Carpentier en su libro sobre Haití. Muchas gracias, Vicente Romero. Tierra de zombies, vudú y miseria en Haití. Si queréis saber de zombies de verdad, si queréis saber de vudú de verdad, y si queréis saber cómo un país pequeñito como Haití ayudó tanto al pensamiento y la práctica revolucionaria, no os perdáis este libro. Vicente, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta frontera. Nunca mejor para pensar en Haití que un pensamiento de frontera. Gracias. Adelante.